Mira, tú llevas años trabajando en este país, llevas años poniendo horas extras, llevas años sacrificando domingos, fines de semana, cumpleaños de tus hijos y cuando llega el viernes y ves ese depósito en tu cuenta, sientes algo, sientes que valió la pena. Pero hay algo que nadie te está diciendo. Ese dinero que entra, ese dinero se va igual de rápido que entró. La renta subió, los groceries subieron, el seguro del carro subió. Y tú sigues corriendo en la misma rueda. Trabajas más para ganar más, pero no avanzas. Y aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Será que el problema no es cuánto ganas, sino algo que nadie te enseñó sobre cómo tratar a las personas? Porque déjame decirte algo que descubrí en uno de los libros más vendidos en la historia del mundo. Un libro que no es de finanzas. Un libro que no habla de inversiones ni de criptomonedas. Es un libro que fue escrito en 1936 y que sigue siendo más relevante hoy, para ti, aquí en Estados Unidos, que la mayoría de cursos que encuentras en Internet. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y hoy te voy a explicar por qué este libro puede cambiar tu situación económica más que cualquier segundo trabajo. Quédate, porque lo que viene va a incomodar. Y eso es exactamente la señal de que es lo que necesitas escuchar. Mira, te voy a ser directo desde el principio. El inmigrante latino en Estados Unidos tiene un problema que no es de trabajo duro. De hecho, el latino trabaja más horas en promedio que cualquier otro grupo en este país. Eso está documentado. Trabajamos en construcción, en restaurantes, en logistics, en cuidado de ancianos, en limpieza, en manufactura. Trabajamos doble turno, trabajamos sin días libres, trabajamos enfermos porque no podemos darnos el lujo de parar. Y aún así, muchos siguen igual, o peor. ¿Por qué? Porque trabajar duro es el boleto de entrada al juego, no es el juego en sí. El juego real se juega con las personas que te rodean. El supervisor que decide si te da el turno bueno o el turno de las 4 de la mañana. El jefe que decide a quién promover cuando hay una posición abierta. El cliente que decide si vuelve contigo o se va con la competencia. El dueño del negocio que decide si te da el contrato o no. Todas esas decisiones se basan en cómo les haces sentir a esas personas, no en cuántas horas trabajas. Y eso es exactamente de lo que trata este libro. Dale Carnegie no estaba escribiendo un libro de autoayuda barato. Estaba escribiendo un manual de poder social. Y ese poder social se convierte en poder económico. Eso es lo que nadie te dice cuando empiezas a leer este libro. Quiero que conozcas a Miguel. Miguel llegó a Houston hace 12 años desde Monterrey. Llegó con $200, sin papeles, sin inglés y con una mochila. Su primer trabajo fue en una lavandería industrial. Turno de noche, 10 horas por día, 6 días a la semana. Miguel era trabajador, era honesto, era puntual. Y en 2 años lo promovieron a supervisor. Después de 5 años ya tenía sus papeles arreglados, había aprendido inglés básico y tenía ahorros. Su familia en México decía, Miguel lo logró, Miguel es el ejemplo. Entonces Miguel tomó una decisión, puso su propio negocio, una empresa de limpieza comercial. Los primeros contratos llegaron, las cosas avanzaron, pero entonces algo empezó a fallar. Los empleados que contrataba no duraban. Renunciaban después de 2 o 3 meses. Los clientes firmaban contratos pero después no renovaban. Los socios que intentó hacer se alejaban. Y Miguel no entendía por qué. Él trabajaba más que todos. Él sabía el trabajo mejor que nadie. Él era el que más se sacrificaba. ¿Qué estaba saliendo mal? Error número 1. Miguel gestionaba personas como si gestionara máquinas. Cuando un empleado llegaba tarde, Miguel no preguntaba qué había pasado. Directamente lo confrontaba frente a todos. Llegas tarde de nuevo, o cambias o te vas. Eso generaba miedo a corto plazo, pero resentimiento a largo plazo. La gente no renuncia a empleos, renuncia a jefes, y Miguel era exactamente el tipo de jefe del que se huye. Dale Carnegie lo dice con claridad. La crítica directa y pública nunca genera el cambio que buscas, solo genera defensa. Y defensa significa que la persona cierra su mente a ti para siempre. Error número 2. Miguel nunca hacía sentir importante a nadie. Sus clientes firmaban contrato, recibían el servicio y Miguel desaparecía hasta que tocaba renovar. No había seguimiento. No había una llamada que dijera, solo quería asegurarme de que todo está bien. No había un reconocimiento de que el cliente estaba confiando su negocio en manos de Miguel. Resultado, el cliente renovaba si el precio era bueno.
pero en el momento en que llegaba alguien más barato, se iba, porque no había conexión, no había lealtad, y la lealtad no se compra con precio bajo, se construye haciéndole sentir a alguien que importa. Error número 3. Miguel hablaba de él, no de ellos. Cuando iba a cerrar un nuevo contrato, Miguel llegaba y hablaba de su empresa, de cuántos años llevaba, de los equipos que usaba, de sus certificaciones. Lo que el cliente quería escuchar era algo completamente diferente. El cliente quería que Miguel le preguntara, ¿cuáles son los problemas que tiene con su servicio actual? El cliente quería que Miguel entendiera su situación específica. El cliente quería sentir que Miguel venía a resolverle un problema, no a impresionarlo, y ese error le costó contratos que nunca supo que perdió. La ironía de la historia de Miguel es esta. Miguel llegó a Estados Unidos sin nada y construyó algo desde cero. Eso requirió una fuerza enorme, una disciplina enorme. Pero en el camino, nadie le enseñó que el dinero no se mueve solo. El dinero se mueve a través de personas. Y si tú no sabes cómo tratar a las personas, ese dinero siempre tendrá un techo. El libro de Carnegie es básicamente el manual que Miguel nunca tuvo. Principio 1. No critiques, ni condenes, ni te quejes. Este es el primer principio del libro y es el más difícil de aplicar para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque la crítica nos sale natural. Es un instinto humano. Cuando algo sale mal, buscamos al responsable y cuando lo encontramos, queremos decirle exactamente qué hizo mal. Con detalle, con fuerza, sentimos que así lo vamos a corregir. El problema es que eso no funciona así. Vamos a ponernos en contexto real. Imagina que trabajas en una planta de manufactura en Texas. Hay un compañero que siempre deja su área desordenada. Tú tienes que trabajar después de él y cada vez que llegas es un desastre. Tu instinto te dice, ve y dile que es un irresponsable. Pero si haces eso, ¿qué va a pasar? Él se va a defender. Porque nadie acepta ser atacado sin defenderse. Es biología básica. Van a encontrar razones de por qué no es su culpa. Va a decir que él dejó todo bien, que tal vez fue alguien más y encima ahora tiene resentimiento contra ti. Carnegie dice algo que parece simple pero es profundo. Los seres humanos no actuamos por lógica, actuamos por emoción. Y la crítica activa la emoción de la defensa, no la emoción del cambio. Y entonces, ¿cómo lo haces funcionar en tu vida real? Si eres supervisor y necesitas corregir a alguien, primero reconoce algo positivo. Luego menciona lo que necesita mejorar y termina con algo que lo motive a cambiar, no como técnica manipuladora, como manera honesta de comunicarte. El cambio de comportamiento viene de personas que se sienten respetadas, no de personas que se sienten atacadas. En un ambiente laboral, esto es oro puro. El supervisor que sabe corregir sin destruir tiene equipos que duran, que producen y que le son leales. Y eso se traduce en resultados. Y los resultados se traducen en dinero. Principio 2. Da reconocimiento sincero y genuino. Ahora viene algo que la mayoría de personas confunde con la adulación. Y Carnegie hace una diferencia muy importante aquí. Adulación es decirle a alguien algo bueno que no es verdad. Es vacío, es manipulación barata y las personas lo sienten. Reconocimiento genuino es encontrar algo verdadero y valioso en la persona frente a ti y decírselo. Vamos con un ejemplo que probablemente conoces. Trabajas en un restaurante de comida rápida en Nueva York. Tu turno empieza a las 6 de la mañana. Hay un empleado nuevo, se llama Carlos, que lleva 2 semanas. Carlos no es el más rápido todavía, pero es el único que cuando los clientes tienen algún problema, se queda hasta resolverlo sin que nadie se lo pida. O si eres su supervisor y nunca se lo mencionas, Carlos eventualmente va a sentir que lo que hace no importa y va a dejar de hacerlo. Pero si un día se lo dices con genuinidad, Carlos, me he dado cuenta de cómo atiendes a los clientes cuando hay un problema. Eso hace una diferencia real aquí. Eso cambia algo en Carlos, no solo en ese momento, cambia su identidad laboral. Empieza a verse como alguien que resuelve problemas. Y un empleado que tiene esa identidad es irreemplazable. Ahora aplícalo a ti mismo como trabajador. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste algo genuino y positivo a tu jefe? No para quedar bien, sino porque realmente fue verdad. Si tu jefe tomó una buena decisión que ayudó al equipo, díselo. Si alguien en tu área hizo algo que ahorró tiempo o resolvió un problema, reconócelo. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral casi nadie hace eso. Casi todos estamos esperando que nos reconozcan a nosotros.
La persona que da reconocimiento genuino a los demás es recordada, es valorada. Y cuando llega el momento de una promoción o un aumento, esa persona está en la mente de quien decide. Principio 3. Despierta en los demás. Un deseo ardiente de hacer este tercer principio es donde Carnegie empieza a hablar de influencia real. Y para entenderlo bien, necesito preguntarte algo. ¿Cuál es la diferencia entre pedirle a alguien que haga algo y lograr que esa persona quiera hacerlo? La diferencia es enorme y en términos prácticos es la diferencia entre un líder y un jefe. Carnegie lo dice así: la única manera de lograr que alguien haga algo es hacer que ellos quieran hacerlo. Eso no es manipulación, es entender cómo funcionan las personas. Ejemplo real: tienes un pequeño negocio de servicios en Florida, tienes 3 empleados, necesitas que uno de ellos aprenda a manejar el sistema de facturación porque tú ya no tienes tiempo de hacerlo. La opción A: oye, necesito que aprendas a facturar, es parte del trabajo. La opción B: mira, estamos creciendo y necesito a alguien de confianza que maneje esta parte del negocio. Creo que tú tienes las habilidades para convertirte en la persona que lleva las cuentas. Eso te va a abrir más puertas aquí y también en tu carrera en general. Ambas frases piden lo mismo, pero una activa resistencia, la otra activa ambición. ¿Cuál crees que va a producir mejor resultado? Carnegie entendía que la motivación humana no viene de la orden, viene del deseo. Y tú puedes despertar ese deseo conectando lo que necesitas tú con lo que quiere la otra persona. Esto sirve con empleados, sirve con clientes, sirve con tu pareja, sirve con tus hijos. Es una habilidad universal y casi nadie la practica conscientemente. Principio 4. Interésate genuinamente en los demás. Aquí llegamos a uno de los principios más importantes del libro y también al más difícil de aplicar en el mundo de hoy, porque vivimos en una cultura de redes sociales donde todo gira alrededor de yo, mi foto, mi negocio, mi opinión, mi vida. Y Carnegie en 1936 ya lo advertía. Él decía: puedes hacer más amigos en 2 meses interesándote en los demás que en 2 años tratando de que los demás se interesen en ti. Esa frase parece simple, pero va en contra de todo lo que el mundo moderno nos vende. ¿Qué significa interesarse genuinamente? Significa preguntar sin querer nada a cambio inmediato. Significa recordar lo que la persona te dijo la última vez, su nombre, el nombre de su hijo, que estaba pasando por un momento difícil. Significa escuchar para entender, no para responder. Aquí te doy un contraste directo entre ser rico y ser próspero. Ser rico es acumular dinero. Puedes ser rico y estar completamente solo. Puedes ser rico y que nadie te llame cuando tienes un problema. Puedes ser rico y que tu red de contactos desaparezca en el momento en que ya no le seas útil. Ser próspero es diferente. Prosperidad es tener una vida que funciona en todos los niveles. Finanzas estables, sí, pero también relaciones reales. Una red que te sostiene. Personas que genuinamente quieren verte bien, y esa prosperidad se construye con interés genuino en los demás, no con dinero. Ejemplo práctico en el contexto latino. Trabajas en una empresa de construcción. Hay un contratista independiente que viene ocasionalmente. Cada vez que viene, tú le preguntas cómo le fue con el último proyecto que mencionó. Recuerdas su nombre, recuerdas que tiene una hija que estaba aplicando a la universidad. Eso parece insignificante, pero esa persona va a recordarte. Y el día que necesite recomendar a alguien confiable para un trabajo, va a pensar en ti primero. Eso no se compra con publicidad, no se compra con tarjetas de presentación, se construye con atención genuina. Y en el mundo de los negocios, esa atención genuina es capital social. Y el capital social se convierte en oportunidades económicas reales. Principio 5. Sé un buen escucha. Anima a los demás a hablar de sí mismos. Este principio conecta directamente con el anterior y es uno de los más subestimados. Vivimos en un mundo donde todos quieren hablar, nadie quiere escuchar. Y Carnegie identifica algo poderoso. La persona que sabe escuchar tiene poder. ¿Por qué tiene poder? Porque cuando tú le das a alguien el espacio para hablar de sí mismo, esa persona te percibe como inteligente, como empática, como alguien especial. No porque hayas dicho algo brillante, sino porque los dejaste hablar. Vamos al ejemplo. Estás en una entrevista de trabajo.
En un momento dado, el entrevistador empieza a contarte sobre los retos que tiene el equipo, sobre cómo el departamento está creciendo y necesitan a alguien que entienda determinadas cosas. La mayoría de candidatos en ese momento interrumpen y empiezan a hablar de ellos mismos. El candidato que sabe escuchar deja que el entrevistador termine. Hace preguntas que profundizan lo que el entrevistador dijo, demuestra que entendió y cuando llega el momento de hablar de sus habilidades, conecta exactamente lo que tiene con lo que el entrevistador acaba de expresar. Ese candidato consigue el trabajo, no necesariamente porque sea el más calificado, sino porque hizo que el entrevistador se sintiera escuchado. Y esa sensación genera confianza, y la confianza genera decisiones. Ahora, aplícalo al negocio. Si tienes un negocio de remesas o de servicios financieros y llega un cliente que viene por primera vez, el vendedor promedio le explica los precios, le cuenta los servicios, le da folletos. El vendedor que aplica Carnegie le pregunta, ¿a dónde acostumbra mandar dinero? ¿Tiene familia en México, en Honduras, en Venezuela? ¿Ha tenido algún problema con otros servicios antes? El cliente habla, y mientras habla está creando una conexión. Esa conexión es lo que hace que vuelva, no la tasa de cambio. La tasa de cambio es igual en todos lados. La conexión, esa es única. Principio 6. Habla en términos de los intereses de la otra persona. Este es el principio que más directamente separa a las personas que avanzan económicamente de las que se quedan estancadas. Y quiero ser muy claro aquí, porque hay una diferencia entre manipulación y comunicación estratégica. Manipulación es decirle a alguien lo que quiere escuchar para que haga lo que tú quieres, sin importar si eso le beneficia. Comunicación estratégica es encontrar el punto donde lo que tú necesitas y lo que la otra persona necesita se cruzan. Y hablar desde ahí, eso no es manipulación, es inteligencia emocional aplicada. Ejemplo concreto, eres trabajador de warehouse en California, llevas 2 años en la empresa, sabes que hay una posición de lead que va a abrirse en 2 meses. Si vas con tu supervisor y le dices, quiero el puesto de lead porque necesito ganar más dinero, eso es hablar en términos de tus propios intereses. Y aunque es honesto, no es persuasivo. Si en cambio vas con tu supervisor y le dices, he estado pensando en la posición de lead que se abre. Sé que ustedes necesitan a alguien que ya conozca el proceso y que pueda entrenar al personal nuevo sin que eso te quite tiempo a ti. Creo que puedo hacer eso. ¿Me puedo postular? Ahí estás hablando en términos de lo que él necesita, no solo de lo que tú quieres. La diferencia en resultado puede ser de miles de dólares al año. Carnegie lo resume así. Primero necesitas entender qué quiere la otra persona. Luego mostrar cómo lo que propones le da eso. Esa es la fórmula. Y funciona en negociaciones, en ventas, en entrevistas, en conversaciones con tu jefe. Funciona en todos lados. Ahora voy a hablar de algo que ningún video de mentalidad millonaria te va a decir. Porque están demasiado ocupados vendiendo positividad. Yo prefiero darte la verdad. El latino en Estados Unidos tiene una vulnerabilidad estructural específica. Y esa vulnerabilidad no es falta de trabajo duro. Ya establecimos eso. Es falta de planificación. Y esa falta de planificación viene, en parte, de no haber aprendido a construir relaciones estratégicas. El margen de error en finanzas, hay un concepto que se llama margen de error. Es básicamente el espacio que tienes para cometer un mistake sin que eso destruya todo lo que construiste. Las personas con conexiones fuertes tienen un margen de error grande. Si pierden su trabajo, alguien de su red los ayuda a encontrar otro. Si tienen un problema de dinero temporal, alguien les extiende crédito o les da tiempo. Si necesitan información sobre una oportunidad de negocio, alguien de su círculo se las da. El trabajador que está aislado, que solo tiene relaciones superficiales, que nunca invirtió en conexiones reales, tiene un margen de error casi de 0. Cuando algo falla, no tiene red de soporte y tiene que empezar desde el principio. Eso es el ciclo de la pobreza que nadie explica bien. No es solo falta de dinero, es falta de capital social. Y el capital social se construye exactamente con los principios que Carnegie describe en este libro. ¿Por qué los latinos somos especialmente vulnerables? Voy a decir algo que puede molestar, pero es necesario decirlo. Muchos de nosotros llegamos a este país con una mentalidad de supervivencia. Esa mentalidad es absolutamente necesaria al principio. Te mantiene enfocado, te hace trabajar cuando otros no trabajarían. Pero esa misma mentalidad, si no evoluciona,
se convierte en un obstáculo. La mentalidad de supervivencia dice: confía solo en tu familia inmediata, desconfía de los demás, trabaja solo, no muestres debilidad. Eso puede haberte protegido en ciertos contextos, pero en el mundo económico de Estados Unidos te aísla de oportunidades, te aísla de información, te aísla de las personas que podrían abrirte puertas. Carnegie habla de algo que yo llamo el círculo de influencia. Tu círculo de influencia es el grupo de personas que confían en ti, que te respetan, que hablarían bien de ti si alguien les preguntara. Si ese círculo es pequeño, tus oportunidades son pequeñas. Si ese círculo crece, tus oportunidades crecen en proporción. Y ese círculo solo crece si tú aplicas los principios de este libro: el rol de los seguros y la planificación. Hablo de seguros brevemente porque es parte del factor de riesgo. El latino promedio en Estados Unidos no tiene seguro de vida, no tiene seguro de incapacidad. Muchos ni siquiera tienen un fondo de emergencia de 3 meses. ¿Por qué? Porque estamos en modo de supervivencia. Estamos pagando el día a día, estamos mandando dinero a la familia. Y yo entiendo eso. No es irresponsabilidad, es prioridad inmediata. Pero la planificación financiera requiere algo que el libro de Carnegie enseña indirectamente: visión a largo plazo y capacidad de posponer gratificación inmediata. La persona que no sabe influir en los demás también tiene dificultad de influirse a sí misma, de convencerse a sí misma, de sacrificar consumo hoy para proteger su futuro. El libro de Carnegie no es solo sobre relaciones externas, es sobre desarrollar una disciplina de pensamiento que afecta todas las áreas de tu vida, incluyendo tus finanzas personales. Vamos a cerrar y voy a hacerlo de manera directa como empezamos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de este libro que el 90% de personas que lo han comprado, porque la mayoría lo compra, lee los primeros capítulos y lo pone en el librero. Lo ponen en el librero porque creen que ya entendieron, que es sé amable con las personas, que es sé positivo, y eso es completamente equivocado. Este libro es un manual de poder, es un manual de cómo mover el mundo a tu favor sin confrontación directa, sin conflicto, sin agresión. Y eso, para alguien que trabaja en este país construyendo su vida desde cero, vale más que cualquier otra habilidad técnica. Las verdades que debes llevar contigo hoy. Verdad número 1. Las relaciones humanas no son opcionales, son la infraestructura de tu economía personal. Puedes ser el mejor en tu trabajo y quedarte estancado si no sabes conectar con las personas que toman decisiones. Verdad número 2. La crítica destruye más de lo que construye, no porque sea deshonesta, sino porque activa la defensa humana. Cuando atacas a alguien, esa persona deja de escucharte, para siempre. Verdad número 3. El reconocimiento genuino es la moneda más escasa del mundo laboral. La persona que sabe darlo es recordada, valorada y promovida. No como regalo, como consecuencia natural. Verdad número 4. Escuchar no es pasivo. Escuchar es una herramienta activa de influencia. La persona que te deja hablar tiene más poder sobre ti que la persona que habla todo el tiempo. Verdad número 5. El capital social se convierte en capital económico. Siempre, sin excepciones. La diferencia entre dos personas con habilidades iguales y resultados diferentes casi siempre está en sus redes de relaciones. El secreto que casi nadie menciona de este libro ahora. Te prometí algo al inicio. Te dije que había una parte de este libro que casi nadie menciona, y voy a cumplir esa promesa. Hacia el final del libro, Carnegie dedica varios capítulos a algo que suena completamente diferente a todo lo anterior. Habla de cómo cambiar a las personas sin ofenderlas ni despertar resentimiento. Habla de cómo lograr que alguien vea las cosas desde tu perspectiva, sin que esa persona sienta que la estás forzando. Y hay un principio específico que Carnegie llama dejar que la otra persona sienta que la idea es suya. Esto es absolutamente contraintuitivo, porque nuestro ego quiere crédito. Queremos que sepan que fue nuestra idea, que fue nuestro esfuerzo, que fue nuestra solución. Carnegie dice que si tú sueltas esa necesidad de crédito y en cambio dejas que la otra persona sienta que llegó a la solución por sí misma, obtienes algo mucho más valioso que crédito. Obtienes su compromiso total, su convicción de que esa idea es buena, y eso es lo que mueve montañas. Hay líderes corporativos, negociadores, diplomáticos que aplican exactamente esto,
Y hay personas comunes trabajando en empleos ordinarios en este país que lo aplican todos los días sin saber que viene de Carnegie. El resultado es el mismo, avanzan constantemente, sin conflicto, sin drama, solo con inteligencia relacional. Mira, yo no te voy a pedir que compres este libro como si fuera un infomercial. Lo que sí te voy a decir es esto: si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si hay algo en tu situación laboral, en tu negocio o en tus relaciones personales que cambiaría si aplicaras lo que explicamos hoy. El libro cuesta menos de $15, menos de lo que gastas en una semana de café, y tiene el potencial de cambiar más de lo que podrías imaginar en este momento. Dale a este video un like si llegaste hasta aquí. Eso me dice que vale la pena hacer más contenido como este. Y si conoces a alguien que está trabajando duro pero no está avanzando, comparte este video. No porque yo lo necesite, sino porque esa persona lo necesita. El link del libro está en la descripción. Sin trucos, sin afiliados escondidos, solo el link. Tú decides si lo usas o no. Yo ya hice mi parte. Nos vemos en el próximo video.